Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Solo confirmar que sí me veo. Sí, correcto. Sí, señor. Se ve y se escucha bien. Ok, súper. Bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todas las personas que están en este meeting. Hoy, como decía la agenda, vamos a hablar sobre cómo administrar un proyecto con metodologías ágiles. Prácticamente todo lo que voy a conversar es muy basado en nuestra experiencia, en lo que nosotros hemos implementado, cómo trabajamos y qué hacemos. Entonces voy a hacer un poco el recorrido de las cosas que nosotros hemos vivido. Voy a hablar un poco sobre nuestras experiencias, qué hemos hecho para lidiar con algunas situaciones. Y voy a empezar por definir un poco el marco de lo que implica agilidad y lo que implica un proyecto tradicionalmente. Para presentarme, bueno, yo soy el CEO de Corporación Chess. En la corporación somos 3 empresas. El día de hoy vamos a hablar con People Labs, que es todo lo lo referente a desarrollo de software y todo lo que tiene que ver con la universidad ágil. Y un poco de lo que vamos a tocar hoy es relacionado con todo lo que tiene que ver con People Labs. Yo tengo de formación base una ingeniería en sistemas, soy informático, como muchas de las personas que trabajamos en este medio. Tengo una maestría en administración de finanzas con énfasis en finanzas y banca, administración de negocios con énfasis en finanzas y banca. Tengo una administración de proyectos, PMP, del 2014. Ya tengo bastantes años de estar trabajando en la parte de administración de proyectos y algunas certificaciones de agilidad, que es lo que nos compete el día de hoy. Además de eso, yo en este momento dirijo el portafolio de proyectos que tiene la corporación. Yo tengo varios administradores de proyectos a mi cargo y bueno, yo soy el líder de esa área y trabajo muy de la mano con proyectos todos los días. Entonces, la idea de que yo de esta presentación es precisamente pues esa experiencia que tengo día a día de estar lidiando con proyectos, con todos los temas que acarrea un proyecto y todas las diferentes situaciones que surgen a medida que uno va trabajando con diferentes personas, diferentes clientes, diferentes escenarios y diferentes situaciones como tal. Entonces, para empezar un poco, hablando de los antecedentes, ¿cómo se hacía un proyecto antes? Bueno, prácticamente reuníamos un equipo, reservábamos una sala y empezábamos a planificar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando uno concebía un proyecto, lo primero que uno hacía era tratar de poner en papel todo lo que tenía que hacer antes de empezar a ejecutar. Y recuerdo hace muchos años, cuando nosotros empezamos a administrar un proyecto, era un pecado arrancar un proyecto sin que hubiera una planificación, sin que hubiera documentación, sin que hubiera firmas, sin que hubiera un formalismo y un montón de cosas alrededor del proyecto que tenían que darse antes de poder empezar a ejecutar un proyecto. Y lo tengo tan presente porque en su momento yo era el CEO y el director de operaciones era mi hermano. Y mi hermano era muy estructurado, muy cuadrado, bueno, lo es todavía, pero en ese momento él era el de los que defendía fielmente el que el proyecto no arrancaba hasta que toda la documentación y toda la planificación no estuviera lista. Y si esa planificación no estaba lista, era muy mal visto por el mercado y por el entorno en general que usted arrancara un proyecto, porque usted era desordenado, porque usted no planificaba, porque usted no hacía bien las cosas. Entonces, así era como realmente se trabajaban los proyectos hace algunos años. El tema con esto es que si algo cambiaba en los proyectos, siempre había algún problema. Es difícil que siempre salgan las cosas como nosotros las planificamos. Uno planea y como dice el dicho, uno pone y Dios dispone. Siempre en los proyectos, yo no he visto ningún proyecto que no tenga alguna gestión de cambio, algún conflicto o alguna cosa que haya que gestionar y que implique algo que impacte de una u otra forma el proyecto, que impacte las finanzas del proyecto, que impacte los tiempos del proyecto,
que impacte las personas que están dentro de ese proyecto. Entonces, de ahí que por esa naturaleza cambiante o por esa necesidad que se tenía en los proyectos de que siempre, aunque yo planificara o quisiera una planificación impecable, siempre de una u otra forma habían gestiones de cambio. Y ahora voy a hablar un poco sobre qué es lo que sucede, porque de repente la clave aquí está en qué tan complicado sea mi proyecto. Si yo hago proyectos relativamente sencillos, pues la posibilidad de que surjan cambios es menor. Pero cuando yo hago proyectos complejos es donde los cambios están a flor de piel y es donde más tengo que aplicarme a fondo. Entonces, básicamente así es como nace Agile, que es una metodología para poder administrar proyectos o para poder, un marco de referencia para trabajar, que lo que hace es poder administrar o manejar esos cambios y poder trabajar e ir viendo sobre la marcha. Esto, la primera vez que yo revisé Agile, por ese esquema mental que uno trae, pues de repente uno siente, no, esto lo que es un desorden. ¿Cómo yo voy a empezar a ejecutar y sobre la marcha voy gestionando, voy haciendo y voy cambiando? No, no, ¿qué es este relajo, digamos? Y sobre todo, yo venía con una formación del PMI, donde todo es estructurado, todo es ordenado, todo es documentado, las firmas y es mucho formalismo. Y pasar a un mundo de agilidad donde más bien es haga que las cosas sucedan, entregue valor. Entonces, y ya voy a hablar un poco y a profundizar un poco sobre eso. Entonces, básicamente, yo veía, y para mí fue un shock mental porque eran cosas totalmente opuestas una de la otra. Entonces, de una metodología ágil versus una metodología del PMI, yo veía diferencias muy marcadas y no sabía inclusive cómo iba a integrar eso dentro de la empresa, porque nosotros veníamos trabajando con un enfoque meramente del PMI y administrando proyectos según las metodologías del PMI. Sin embargo, incorporamos agilidad y ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Entonces, al final, ¿qué es agilidad? De repente, la gente piensa en agilidad y dice, no, es una metodología y es seguir la metodología tal cual lo dice la teoría y eso es agilidad, ya yo estoy trabajando con agilidad. Pero realmente, la agilidad no es solamente seguir un marco o seguir las reglas, sino más bien es la forma en la que yo, pienso, con lo que yo trabajo, la forma en cómo yo actúo, básicamente es hacer las cosas de manera ágil. Entonces, la agilidad realmente es una forma de pensar, es una forma de trabajar, es una forma de hacer, es moverse y responder rápidamente como algo de mi día a día, ¿verdad? Entonces, la agilidad no es solamente seguir reglas, sino pensar de manera ágil y actuar de manera ágil. Hay diferentes metodologías en agilidad, hay diferentes marcos de referencia. Hoy nosotros, ahí yo referencio algunos, me falta SAFe, me faltan algunos otros que también existen en temas de agilidad, pero nosotros nos vamos a enfocar, que ha sido nuestra experiencia y es lo que nosotros hemos trabajado, que es Scrum. Entonces, el día de hoy, pues yo les voy a hablar de PMI y de Scrum, que son las dos metodologías que nosotros hemos venido trabajando en la empresa, en People Labs, y cómo nos ha funcionado y cómo es que las hemos mezclado y cómo es que hemos venido trabajando en eso. Ahora, ¿por qué yo implemento agilidad? ¿O por qué me sirve trabajar con agilidad? Pues básicamente hay métricas que se han realizado por diferentes empresas y ha sido nuestra experiencia también y realmente sí se mejora muchas cosas. Se mejoran los tiempos de respuesta, se mejoran la calidad, se mejora la cohesión de grupo, se mejoran muchas cosas. Por aquí yo, en un estudio que me encontré, dice incremento en la velocidad de entrega. Efectivamente, se hacen las entregas muchísimo más rápido, se manejan las prioridades de manera más eficaz, lo que es cambios. Se trabaja con mayor productividad, se hacen mejores negocios, mejora la calidad. Y esas son razones para adoptar y beneficios, igual manejo eficaz de prioridades cambiantes, visibilidad proyectiva,
negocios, velocidad de entrega y productividad del equipo. Todas esas cosas que están en la teoría, nosotros lo hemos vivido en la práctica y es algo de lo que yo pues voy a comentarles y voy a hablar. Y les voy a hablar con toda transparencia de lo que funciona, lo que no funciona, por lo menos para nosotros, desde nuestra experiencia, cómo es que ha venido esa experiencia y qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Pensando un poco en contraponer, cuando hablamos de metodologías tipo el PMI, hablamos de metodologías tipo waterfall o cascada. Y básicamente en ese tipo de metodologías está muy claro cada una de las fases. Yo tengo una fase de planeamiento, tengo una fase de diseño, tengo una fase de desarrollo y liberación y una fase de mantenimiento. Entonces, está muy estructurado y muy claro cada una de las fases. En las metodologías ágiles, yo tengo en cada iteración, en cada, lo que vamos a llamar un sprint, ya voy a hablar un poquito más sobre lo que implica este Scrum. En cada sprint, yo tengo pequeñas cosas. Tengo planeaciones rápidas, diseños rápidos, desarrollos rápidos y mantenimientos rápidos. Entonces, cada ciclo es un ciclo corto que involucra una parte de cada una de las fases que tengo en la metodología Waterfall. Entonces, agilidad, al fin y al cabo, lo que busca es poder hacer ciclos que sean repetitivos y que sean lo más rápidos posibles, buscando objetivos. Básicamente, Don Olger, sí, disculpe, antes de que continúe, hay una persona con la manita levantada. adelante. Adelante, Leonora. Ay, gracias. Oyéndote hablar, Olger, con respecto a lo que uno manejaba antes en proyectos y por lo que tú me comentabas de PMI, ¿cómo uno hace para avanzar en el proyecto que tú podrías decir que es de una manera desorganizada, pero sin, por ejemplo, sin desperdiciar o sin perder o sin tirar a la basura lo que de pronto ya se ha ganado en terreno o en preparación o en planeación, que no sea de pronto, uy, no, ya, esto no funcionó y no sirve nada de eso? O sea, ¿cómo se coge lo que sí sirve y lo que no sirve pues se deja a un lado para maximizar lo que se ha trabajado y el tiempo de la misma manera? Me estás hablando de un proyecto que arrancó en PMI y querés pasarlo a agilidad, por ejemplo, o un proyecto o que tradicionalmente trabajabas con alguna metodología tipo PMI y ahora quieres Correcto. migrarte a agilidad. Ah, sí, el último, lo segundo. Ok, eso fue tal cual lo que nosotros hicimos. Y nosotros, tal vez me voy a adelantar un poco para responder tu pregunta y la voy a profundizar más adelante. Ok. Nosotros tomamos del PMI la parte de gestión y lo hacemos con la herramienta de Project. Sin embargo, hay muchas herramientas para eso, pero nosotros tomamos la parte de administración de tiempo que tiene PMI y eso no, lo conservamos. De hecho, yo todavía tengo mis administradores de proyectos y mis administradores de proyectos en un proyecto son administradores de proyectos y cumplen el rol de Scrum Master. Ellos hacen doble función, son Scrum Master y hacen el rol de administrador de proyectos. ¿Qué llevan de PMI? La parte de tiempo, la parte de cronograma, la parte de finanzas. Ellos agarran y manejan todo lo que tiene que ver con lo que va costando el proyecto versus el tiempo que llevamos invertidos para ir viendo cómo vamos manejando el tema de los entregables. ¿Qué pasa? Nosotros en Costa Rica y en Centroamérica tenemos la experiencia de que la mayoría de clientes tienen proyectos con un presupuesto fijo y con una fecha límite de entrega. O sea que yo no Sí, puedo pensar en que me puedo pasar o puedo obviar esas dos variables. Entonces, esas dos variables de tiempo y de dinero las controlo con PMI. Y todo lo demás, que es el día a día y el trabajo de producción, lo hago con Scrum. Y ya ahorita voy a profundizar un poco de eso en cómo nosotros amalgamamos las dos metodologías, pero sí, nosotros no fue que desechamos PMI y nos dedicamos a trabajar 100% con Scrum, sino que administramos este proyecto y el equipo trabaja netamente con Scrum. Y ya te voy a profundizar un poco más en cómo trabajamos con Scrum, pero no desechamos totalmente la parte de PMI. Lo único que sí obviamos en PMI
es que ya no hacemos una planificación tan ruda y tan fuerte al inicio. A nosotros realmente lo que hacemos de PMI al inicio es como el charter y la parte inicial formal de, bueno, vamos a ver cuáles son los antecedentes, los posibles riesgos, los alcances y todo alto nivel que tenemos al inicio del proyecto. Hacemos el charter y de ahí prácticamente nos pasamos a Scrum y tenemos alguna documentación de acuerdo a qué tan grande sea el proyecto y a qué tan complicado sea el proyecto. Podríamos tener algún tipo de documentación como administración de interesados, como plan de comunicación de interesados. Eso lo manejamos, pero no para todos los proyectos, sino para los proyectos donde sabemos que hay un grado de complejidad importante y que hay sobre todo mucho formalismo, porque hay empresas, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con gobierno. En gobierno, hay personas que son muy formales y que requieren estar informados y te piden sesiones recurrentes de, bueno, yo quiero estar informado de tal cosa, yo quiero estar informado de tal cosa, y tenés personas del lado del negocio, personas de TI y tenés gerencias. Entonces, ¿cómo haces para informar a todos esos interesados? Y a veces no estamos hablando de 3 interesados, estamos hablando de 3 áreas donde probablemente tenga 10, 15 personas interesadas. Entonces, en esos casos, nosotros sí hacemos un plan de interesados y un plan de comunicación para esos interesados. Entonces, no desechamos del todo, pero sí no hacemos, lo que sí no hacemos es, por ejemplo, toda la planificación de todo el proyecto, digamos, decir, bueno, vamos a hacer todos los requerimientos, vamos a levantar todos los requerimientos y hasta que estén todos los requerimientos los vamos a estimar y los vamos a poner en fases. Eso es la parte que no hacemos. Eso lo hacemos ya con Scrum y vamos trabajando por iteraciones. No sé si me doy a entender. Sí, sí, muchas gracias. Con gusto. Solo una pregunta teníamos. Y tenemos otra en el chat que dice, ¿cómo hizo el cambio de mentalidad del PM al Agile? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay retos ahí interesantes porque cuando uno viene con una mentalidad de todo planificado a una mentalidad de agilidad, es un cambio muy, muy rudo, es un cambio drástico. Lo primero que nosotros hicimos fue certificar a la gente. El mejor camino, por lo menos que a nosotros nos funcionó, es que la gente hiciera los cursos y tomara las certificaciones y se certificaran como Scrum Master y Scrum Product Owner según correspondiera. A los desarrolladores los certificamos como Scrum Developer, a los analistas de negocio los certificamos como Product Owner y a los administradores de proyectos como Scrum Master y como Product Owner. Entonces, eso nos ayudó a que entendieran la metodología y no fue tampoco fácil porque no es solo certificarlos. Con la certificación creo que das el primer paso. Cuando empiezas a hacer proyectos y empiezas a ver los resultados, es probablemente donde sí logres el cambio de mentalidad porque aún así hay resistencia, la gente se sigue resistiendo. Entonces, probablemente los primeros proyectos lo hagan de manera tal vez no tan convencidos o no tan creyentes de lo que están haciendo, pero ponen en práctica lo que aprendieron en las certificaciones y conforme ellos van viendo los resultados y cómo realmente vas ganando en tiempos, en calidad, en agilidad, es donde le van tomando el gusto. Entonces es un tema de demostrar con resultados. Poder trabajar con ellos en que vean la metodología en la práctica, que vean los resultados que da. Y creo que esa fue realmente la clave del éxito para nosotros, que ellos fueran viendo cómo esa metodología sí tenía y sí impactaba en los proyectos de manera positiva. Entonces creo que por ahí fue, digamos, el gran éxito de nosotros. Ahora, también hay que estar claros que necesitas personas que administren proyectos que tengan pues esa apertura de querer probar, porque si te topas un administrador de proyectos que está casado con PMI, de ahí, algunas veces, por más que lo prueben, por más, o hay gente que ni siquiera lo quiere probar, usted dice, no, 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 yo eso no, simplemente ni siquiera se dan la oportunidad de conocer algo nuevo, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ¿qué hacemos, verdad? Ahí ya se complica muchísimo el asunto, pero yo sí creo que las personas que por lo menos tienen la apertura de certificarse, de tomar la certificación y de conocer la metodología,
ese es el primer paso a que puedan avanzar a probarlo después en la práctica. Entonces, mi recomendación es pongan a esos tipos de personas a que hagan las certificaciones, a que tomen los cursos, hagan el examen, ganen la certificación y después pongámoslos a hacer un proyecto con esta metodología para que vayan viendo los resultados. Y también nos consultan que si tuvimos bajas de personal, tanto de la parte de proyectos como de fuera. Sí, es una presentación que voy a dar el jueves. Justamente el jueves voy a hablar sobre eso. Sí, tuvimos bajas, o sea, sí, tengo que ser sincero. Cuando nosotros implementamos agilidad, sí tuvimos bajas a nivel interno. A nivel de clientes, me parece que no. A nivel de clientes, realmente sí nos costó, no les voy a decir mentiras. O sea, nos costó con los clientes poder implementar metodologías ágiles, porque también con los clientes era complicado. De repente te salía un cliente donde quería todo planificado, o de repente nos salió clientes que conocían de agilidad y ya ahora más bien quiero cambios, y todo era un cambio. Entonces, porque creen que Scrum o agilidad usted tiene que aceptarme todos los cambios que yo quiera. Entonces, te salen en ambos extremos y nosotros creo que nos fue bien en ir educando, ir trabajando, ir mostrando con resultados a los clientes que sí funciona las metodologías y logramos hacer cambios en la mayoría de nuestros clientes. Podría decir que prácticamente en el 100% logramos demostrar que la agilidad como metodología tiene beneficios para todos. E internamente sí fue muy complicado porque sí tuvimos bajas de personal. Nosotros empezamos a trabajar, implementamos OKRs, que creo que por ahí en la semana va a haber una presentación de OKRs, que es también una metodología ágil para manejar objetivos y resultados claves. Entonces, cuando nosotros implementamos OKRs y implementamos agilidad como metodología, porque mucha gente cree que Scrum inclusive es solamente para equipos de desarrollo, para desarrollo de software. Y yo les puedo demostrar que Scrum, en nuestro departamento de financiero contable, ellos trabajan con Scrum. Trabajan con sprints, trabajan con entregables, tienen sus daily meetings, tienen su sprint planning, donde planean la semana, tienen su sprint review y su sprint retrospectiva. Entonces, trabajan con la metodología de Scrum en financiero. Entonces, no es una metodología que aplique solo para proyectos de desarrollo, se puede utilizar en cualquier área. Entonces, estas metodologías ágiles sí dio a que muchas personas salieran de la compañía, es la realidad. Muchas personas que no se adaptaron, muchas personas que de repente duraban 3 años para lograr una certificación y cuando nosotros implementamos agilidad y implementamos OKRs, pues se vieron presionados y se vieron expuestos y decidieron salir. Entonces, no fue tampoco la mayoría, pero sí tuvimos bajas, es la realidad. ¿Alguna otra pregunta, Caroline? De momento no. Ok. Siguiendo entonces con las perspectivas de lo que es PMI y lo que es Scrum, básicamente en lo que es una perspectiva waterfall, nosotros nos enfocamos en la planificación, en la programación, en el costo y en el alcance. Y son variables que tenemos que tener sumamente controladas y que prácticamente la gestión del administrador de proyectos se enfoca en esas tres cosas, en la planificación, en el costo y en el alcance. Cuando hablamos de agilidad, realmente no nos enfocamos en el alcance, nos enfocamos en el valor entregado al cliente. O sea, por cada iteración, cuánto valor yo le estoy entregando al cliente, qué cosas ya el cliente puede aprovechar de lo que yo le voy entregando. Entonces, esas entregas parciales hacen que yo le vaya entregando valor y de manera más rápida que como lo haría a través de una metodología waterfall. Igual en la calidad, yo no me enfoco en el costo, sino me enfoco en la calidad. Trato de que todo lo que yo estoy gestionando internamente y que las personas que están trabajando ahí sean personas que sean autogestionables y personas que puedan manejar. Y por ahí en algún momento al final voy a hablar sobre eso, porque hay un tema también de cultura. Nosotros los latinos somos muy particulares en temas de calidad interna. Y por el otro lado,
hablamos de restricciones, que son costo, programación y alcance. Entonces, vean cómo vamos contraponiendo una cosa con la otra. Si hiciéramos una línea de tiempo, yo lo que hago en una metodología waterfall es ir trabajando con el proyecto y voy entregando hasta el final. Hasta el final, cuando ya yo estoy finalizando el proyecto, es que hago las entregas de producto. Hago cambios, hago todo lo que tiene que ver con el trabajo y con los rates y con todo lo que tenga que ver de metodología de proyectos para que el proyecto salga adelante, pero hasta el puro final hago la entrega del producto, versus una metodología ágil que conforme yo voy avanzando en mis ciclos, en mis sprints, voy haciendo entregas parciales. Entonces, el cliente va haciendo entregas parciales. Y eso definitivamente tiene un impacto en cualquier proyecto. No es lo mismo cuando yo voy haciendo entregas parciales, el cliente va viendo. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos experimentado son las gestiones de cambio. No es lo mismo una gestión de cambio al puro final, cuando ya todo está hecho, que una gestión de cambio al inicio, cuando yo estoy haciendo una entrega parcial. Probablemente el impacto en mi trabajo, yo como desarrollador o como la persona que está a cargo de entregar el proyecto, es muchísimo menor cuando estoy al inicio del proyecto. Y bueno, hay todo un estudio alrededor de esto. Siempre cuando estamos arrancando un proyecto, los impactos o las gestiones de cambio impactan muchísimo menos que cuando ya estoy al final del proyecto. Entonces, por eso esas entregas parciales me ayudan para ir viendo si el cliente va aceptando y voy por buen camino. Qué mal llegar al final de un proyecto y que el cliente te diga, mira, y cuando hablo de cliente, pues puede ser nuestros clientes internos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un cliente externo. De repente hacemos proyectos internos para la compañía y llego yo a entregar el proyecto y me dicen, no, eso no era lo que yo quería, eso no era lo que yo esperaba. Y nos pasa. En ese sentido, qué pena te interrumpo, pero es que están mencionando algo bien importante. O sea, todas esas entregas de valor con la metodología Agile siempre han sido previamente acordadas con el cliente, ya sea interno o externo. O sea, estos parciales yo siempre los valido con el cliente, ¿correcto? Así es. De hecho, dentro de las ceremonias de Scrum hay algo que se llama el Sprint Review. En el Sprint Review es donde haces esa entrega parcial e invitas al cliente y le entregas lo que es entregable de ese sprint y le dices, vea, esto en esta semana, en estos 15 días, en estos 22 días, en este mes, esta es mi entrega parcial de lo que usted me pidió. Y el cliente en ese Sprint Review te da la retroalimentación de vamos bien, vamos mal, esto me gusta, esto no me gusta, y te va dando retroalimentación que es muy importante. Entonces, en todas las entregas parciales hay una ceremonia de Scrum que se llama Sprint Review, donde entregas ese parcial. Una pregunta, para esos Sprint Review o para ese, digamos, arranque también, me imagino que hay una serie de, entre comillas, formalidad y de formatos o de, como de donde, cómo abarcar todo bajo preguntas o cuestionarios, lo que el cliente requiere para que con esa primera entrega parcial el tema sea pues, lo más cercano a lo requerido por el cliente, ¿correcto? En realidad lo que tú tienes es, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, trabajamos con un levantamiento de requerimientos. Okay. El levantamiento de requerimientos es lo que hace el Product Owner y se sienta con el cliente a documentar esos requerimientos. Para documentar requerimientos también hay una certificación que se llama, parece que es historias de usuario, que es donde te enseñan, existen creo que alrededor de 8 modelos, inclusive pueden ser más. Yo recuerdo 8 modelos de cómo documentar requerimientos. Entonces, básicamente tú escoges el modelo de documentación de requerimientos. Nosotros lo que hacemos es que mientras el PO va levantando requerimientos, el PO va levantando requerimientos y pidiendo la aceptación formal del cliente. El cliente firma los requerimientos de que lo que le están diciendo, eso es lo que él quiere. Inclusive, en algunos casos de esos requerimientos se arman prototipos o se hacen diseños de alta fidelidad de acuerdo a lo que se esté haciendo y qué tan complejo sea para que el cliente no solo lo vea documentalmente, sino visiblemente también vea cómo va a quedar el prototipo o cómo va a quedar el diseño de alta fidelidad de los requerimientos que se están levantando. El cliente los firma y dice, sí, eso era lo que yo quería y eso entra al product backlog, ¿verdad? Entra al backlog
de donde este backlog, el equipo lo que hace es empezar a seleccionar de acuerdo a, a los requerimientos que le entregan más valor al cliente, escogen requerimientos a trabajar en un ciclo que se llama el sprint. Entonces, yo tomo esos requerimientos, tomo de acuerdo a la capacidad que tenga mi equipo, tomaré 5, 10, 15 requerimientos de lo que viene, de lo que ya está aprobado y lo trabaja en el sprint y entran al sprint backlog, que es los requerimientos que vamos a trabajar. Entonces, durante este ciclo vamos a trabajar estos requerimientos. Se hace la planeación, que es lo que hace el equipo, el development team, hace la planeación, trabaja sobre esos requerimientos y después hace ese sprint review, que es, señor cliente, vea, yo trabajé estos requerimientos y aquí está el producto final de lo que usted pidió en estos requerimientos. Y el cliente te da la retroalimentación y te dice sí, efectivamente o no. Cuando el cliente te dice, no, eso no era lo que yo quería, entonces es donde viene el product owner y dice, bueno, vamos a ver, usted me dijo en el requerimiento que era esto, aquí está su firma inclusive, y ahora me dices que no es esto. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Fallé yo? ¿Falló usted? ¿Falló el equipo? ¿Qué fue lo que no quedó bien? ¿Qué se busca con esto? Se busca transparencia, que es uno de los pilares fundamentales de Scrum. Si yo no tengo transparencia para poder hablar sobre qué fue lo que salió mal, Scrum no sirve. O sea, yo necesito tener esa transparencia de poder entender qué fue lo que falló, porque en el siguiente sprint yo voy a corregir todas esas cosas y voy a corregir desde la perspectiva de que, bueno, en este sprint yo hice el sprint review, me dieron retroalimentación y no fue positiva, resulta que me fue malísimo, no era lo que el cliente esperaba. Entonces, hay una ceremonia al final de cada sprint que se llama retrospectiva del sprint. Entonces, en esa ceremonia yo analizo lo que hice. Bueno, nos fue fatal, el cliente estaba molestísimo, no era lo que esperaba, no le gustó y resulta que el day nos fue mal. Entonces, ¿qué tenemos que corregir para el siguiente sprint? Entonces, ya ahí ya tomo acciones correctivas. El siguiente sprint, si tengo que devolver al backlog cosas que no quedaron bien porque el PO tomó malos requerimientos o porque yo no lo entendí bien, lo devuelvo y voy al siguiente ciclo. En el siguiente ciclo se supone que yo ya tengo retroalimentación del cliente y lo voy a hacer mucho mejor. Entonces voy a mi siguiente sprint, vuelvo a tomar un grupo de requerimientos, los presento al cliente y ya voy. La idea es que con cada sprint, con cada ciclo, el equipo y todo el proyecto vaya mejorando y vaya mejorando. Pero evidentemente para que todo el equipo mejore, tiene que ser personas que estén dispuestas a recibir retroalimentación y a que aceptar cosas y a defender cosas. Entonces, tienen que ser personas transparentes, tiene que haber mucho respeto y tiene que haber mucha retroalimentación para que con cada ciclo, con cada interacción, yo mejore y el proyecto vaya de menos a más. Entonces, eso es lo que se busca con agilidad y eso es lo que se busca con Scrum, que el equipo vaya mejorando, vaya mejorando, vaya mejorando y vaya mejorando al punto de que llegas a tener equipos Scrum que son altamente maduros y que logran una eficiencia increíble, precisamente por eso, porque están dispuestos a tener esa retroalimentación. Entonces, y ya voy a hablar inclusive al final sobre algunos retos que nosotros tenemos, porque la cultura en Centroamérica no es fácil para ese tipo de cosas. Cuando a mí me dan retroalimentación, yo me resiento, yo me enojo, ya lo tomo personal, es que esa persona me cae mal, es que la tiene contra mí. Y hay varios retos ahí con respecto a la cultura y que voy a profundizar un poco más, más adelante con respecto a eso, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias. Ok, contraponiendo un poco lo que son diferencias entre agilidad y waterfall, cuando yo hablo de agilidad, mi enfoque es en personas. Y justo lo que hablaba, gracias a la pregunta que me hicieron en el slide anterior, la idea de Scrum o de la agilidad como tal, porque en realidad todas las metodologías ágiles buscan lo mismo, es el enfoque en las personas, en que las personas mejoren, a que las personas sean cada vez cometan menos errores a partir de retroalimentación y a partir de esa autoorganización y estos principios o estos pilares fundamentales de toda metodología ágil. Versus Waterfall, que se enfoca en los procesos. En Waterfall, lo más importante es el proceso, es la documentación, es la forma en cómo yo voy a hacer las cosas. Entonces, los enfoques son personas, procesos. En documentación, por ejemplo, en agilidad,
la documentación es mínima. Los enfoques ágiles casi no requieren de documentación versus Waterfall, que sí requiere full documentación y tengo que tener todo bien documentado, firmado y escrito. Los estilos de procesos, en agilidad yo tengo sprints, que son pequeños ciclos, y entre más pequeños sean los ciclos, más es más rápido el aprendizaje y menos lo que pierdo en cada iteración. Por eso se busca que sean sprints rápidos, donde yo haga pequeñas entregas. Y entre más pequeñas se hacen esas entregas, pues probablemente yo tenga más retroalimentación y voy avanzando en ese proceso. Básicamente es un principio, entre yo más rápido me equivoque, más rápido voy a corregir mi error. Entonces voy a estar más cerca de cometer menos errores. Entonces por eso es que se busca que cuando yo cometa un error sean algo muy pequeñito. Porque cuando cometo errores en cosas muy grandes es donde probablemente impacte en costos, impacte en muchas cosas a un proyecto como tal. Versus Waterfall, que es lineal, ¿verdad? Yo sigo un proceso y al final de mi línea de tiempo es donde entrego. Planificación adelantada, baja versus alta, que es lo que he venido conversando. Priorización de los requisitos en agilidad es, yo priorizo, cuando yo hablo de ese product backlog, yo hablo de poner arriba de mi product backlog lo que más le da valor al negocio, lo que más le da valor al cliente. Si yo estoy construyendo módulos de un sistema o si estoy pensando en el área financiera y resulta que lo que más le da valor al negocio es que yo pague la planilla en tiempo y forma, pues la planilla va hasta arriba. Si esta semana tengo que pagar planilla, eso es prioridad. La planilla va primero. Para dar un ejemplo, si es pago a proveedores, tal vez el pago a proveedores no sea tan importante como la planilla. Ahí depende de cada organización. Entonces, si para la organización el pago a proveedores no es prioritario, va de segundo en mi backlog. Entonces, yo le doy prioridad a lo que le aporta más valor a mi negocio. En cambio, en el Waterfall no importa qué entregue valor y qué no. Al final yo voy a hacer una sola entrega al final de mi proyecto. Entonces, realmente no importa cómo o en qué orden yo vaya construyendo. La calidad, el aseguramiento de la calidad es centrada en el cliente, en Waterfall es centrada en el proceso. La organización es autoorganizada y en el caso de Waterfall es gestionada. Y ya en el próximo slide voy a profundizar un poco sobre eso. El estilo de gestión también descentralizado versus centralizado. El cambio es basado en la priorización del backlog y en Waterfall es sistema formal de gestión del cambio. El liderazgo en agilidad es colaborativo, es un liderazgo servicial donde se contrapone contra el Waterfall que es cascada, ¿verdad? Yo tengo un jefe y debajo de mi jefe tengo subordinados y es mando y control, ¿verdad? Son estilos totalmente diferentes. La medición de si voy bien o voy mal es el valor entregado al negocio y en cambio en Waterfall es si voy a cumplir con el final del proyecto como tal. El retorno de la inversión en agilidad es al inicio y conforme yo voy haciendo cada ciclo, voy entregando valor y voy haciendo retorno de inversión versus Waterfall que hasta el puro final es que voy a entregar un producto y voy a entregar valor como tal. Entonces es un poco lo que son metodologías. Ahí en las imágenes se puede ver cómo en el Waterfall todos empujamos versus agilidad, donde voy haciendo pequeñas iteraciones y voy avanzando. ¿A qué me refiero con ese estilo de autogestión? Bueno, cuando yo hablo de Waterfall, y por eso hablo de cascada, porque hablo de entregas, pero también a la hora de dirigir y controlar, lo hago a través de líneas jerárquicas que se pueden diferenciar claramente. Tengo un administrador de proyectos, tengo líderes o tengo jefes y tengo personas que se encargan de procesos, personas que se encargan de áreas y personas que trabajan para esas áreas o trabajan o reportan a esos procesos. Cuando yo hablo de un equipo o cuando hablo de agilidad, se habla de un equipo autogestionable. ¿Qué quiere decir un equipo autogestionable? Bueno, un equipo autogestionable es un equipo que no requiere de un líder. Se supone que tiene la madurez suficiente el equipo para poder saber que lo que haga malo una persona dentro del equipo va a impactarle a todo el equipo. Y por eso se habla de que en agilidad las personas tienen que tener libre comunicación para poder hablar con todo el equipo y por eso se habla de una malla de comunicación y de un equipo que sea
autogestionable. Ahora, de repente, hay gente que cree, bueno, voy a crear agilidad, 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 pero les pongo un jefe. Entonces, no digo que esté mal o esté bien, simple y sencillamente he visto esquemas híbridos donde hay algunas áreas de la empresa que trabajan con agilidad y todo el resto de la empresa trabaja en un modelo normal con la burocracia o con todo el organigrama completo, ¿verdad? Entonces, hay mezclas y hay diferentes situaciones que hay en diferentes empresas o una red de agilidad donde toda la compañía trabaja con agilidad como tal. Entonces, para que vayan visualizando un poco lo que son las diferencias. Hablando puntualmente de Scrum, ya aterrizando en lo que es Scrum como tal, básicamente yo en Scrum, y aquí esto es un resumen completo de lo que es la metodología Scrum. Yo tengo un Product Owner, que es la persona que se encarga de hablar con el cliente, de recopilar los requerimientos y ordenarlos en el Product Backlog. La única persona que puede tocar el Product Backlog es el Product Owner. Él es el que se encarga de ir ordenando y poner de arriba hacia abajo, priorizando cuáles son los requerimientos o los Product Backlog Items, los PBIs, que van a aportar mayor valor al cliente como tal. De ahí viene el Development Team, que es un equipo que se compone de las personas que van a ejecutar ese proyecto y que toman del top del Product Backlog, toman los requerimientos, toman ese pool de requerimientos y construyen lo que se llama el Sprint Backlog. Entonces, yo tengo aquí mi primera ceremonia, que es el Sprint Planning. En el Sprint Planning, yo lo que hago es agarrar ese grupo de requerimientos, ponerlos en el Sprint Backlog y decir, bueno, este sprint va a durar una semana a un mes. Yo en ese Sprint Planning defino cuánto voy a durar desarrollando esos requerimientos que tomé de mi backlog. Y los sprints no pueden ser menos de una semana ni pueden ser máximo de un mes. Según la metodología de Scrum, esos son los tiempos mínimos y máximos de un sprint. O sea que yo puedo hacer un sprint de una semana mínimo o un sprint de máximo un mes. La idea, y en nuestra experiencia, hemos trabajado con sprints de un mes. A mí no me gustan los sprints de un mes. Nosotros tratamos que los sprints sean de 15 días, una semana, 15 días, 22 días. Ya un mes, me parece que es muchísimo, porque ya se pierde un poco el tema de la agilidad. Cuando usted va a hacer una entrega de un sprint de un mes, es pesadísimo, porque si lo que me van a entregar es mucho, ya yo pierdo ahí el tema de agilidad porque me desenfoco, por lo menos a mí me cuesta un poco poner atención cuando son presentaciones muy largas. Entonces, en mi experiencia o en nuestra experiencia, los sprints de un mes son un poco largos. La metodología los permite, pero son un poco largos para mi gusto. Hago mi sprint planning, trabajo sobre mi sprint backlog y empieza el development team a desarrollar ese sprint y empieza a trabajar. Al final, cuando ellos terminan de trabajar, les decía, ellos dentro de esa semana tienen una ceremonia que se llama el daily meeting. Y básicamente el daily meeting son 15 minutos diarios donde yo básicamente respondo 3 preguntas. ¿Qué hice ayer para finalizar para lograr los objetivos del sprint? ¿Qué voy a hacer hoy para lograr los objetivos del sprint? Y si tengo algún stopper, algún problema o algo que me esté deteniendo para avanzar en los objetivos del sprint. Entonces, esas son las cosas que se ven en el daily meeting, o sea que el equipo de desarrollo se junta una vez al día durante 15 minutos para tocar esos temas y para lograr avanzar en todo lo que tengan que hacer. Al final del sprint, ya tengo el sprint review, donde yo siento a mi cliente y le digo, bueno, señor cliente, aquí está mi primer entregable, lo que logré en esta semana, en este mes. Aquí está mi primer entregable, recibo retroalimentación, lo hice bien, lo hice mal, el cliente nos da la retroalimentación y de nuevo voy a la retrospectiva del sprint. En la retrospectiva del sprint, bueno, vemos quién lo hizo bien, qué lo hizo mal, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que seguir haciendo porque lo estamos haciendo bien y va de nuevo el ciclo. Voy al Product Backlog, tomo requerimientos, hago mi sprint planning, hago mi sprint backlog, hago los dailies y empiezo a trabajar en ciclos. La idea es que con cada ciclo los equipos mejoren y sean cada vez más eficientes, entreguen mejor calidad y que el cliente vaya quedando satisfecho con lo que va viendo. Con los entregables que él va viendo, el cliente debería ir
viendo ir aceptando qué es lo que realmente está pidiendo y qué es lo que realmente él esperaba como su proyecto, como su entregable. Entonces, esa es la idea del Scrum como tal, como metodología. Evidentemente, van a haber más presentaciones durante la semana donde vamos a hablar específicamente de Scrum como metodología y donde podemos profundizar muchísimo más con respecto a las metodologías ágiles. Esto es un review bastante rápido de lo que es Scrum como tal. Ahora, ¿cuál es el criterio o cuál es la clave aquí? Yo creo que la clave es la complejidad. Si yo estoy haciendo un proyecto que es de complejidad bajo, donde el grado de certidumbre es predecible, no veo ningún problema en hacerlo en Waterfall. Pero conforme la complejidad va avanzando, se va haciendo el proyecto más complejo y la certidumbre se va haciendo más incierta, o sea, voy teniendo proyectos más impredecibles, es donde las metodologías ágiles empiezan a cobrar mayor importancia. Entonces, creo que por ahí lo importante es entender que la complejidad es lo que me podría determinar cuál metodología usar, porque no existen metodologías buenas o malas, sino realmente yo debo de entender en qué situaciones podría trabajar con una y con otra. Y aquí es donde quería centrarme. Yo sé que estoy contra el tiempo, voy a hablarles de cosas que yo he visto y que nosotros hemos experimentado. Nosotros, por ejemplo, lo que comentaba en una pregunta, tenemos alcances y tiempos definidos. ¿Cómo hago para trabajar metodologías ágiles con alcances y tiempos definidos? Bueno, yo lo que hago es, tengo mi administrador de proyectos que trabaja, hace el charter como tal para definir inicialmente y darle formalidad al arranque del proyecto. Nosotros manejamos una ceremonia interna que es un kickoff interno y tenemos donde invitamos a las personas que están involucradas dentro del proyecto y se empieza a construir el charter. Después tenemos un kickoff con el cliente, que es el kickoff de inicio de proyecto, donde terminamos de armar el charter. Y en ese charter queda plasmado todo lo que tiene que ver con PMI, y ahí somos 100% PMI. Firmamos el charter y queda clarísimo los tiempos y los alcances del proyecto a alto nivel. Empezamos a levantar requerimientos y armamos nuestro equipo Scrum. El Product Owner empieza a levantar requerimientos y conforme empieza a levantar requerimientos, empieza a construir el backlog y a ordenarlos por prioridad. Y sin que el Product Owner haya terminado, ya nuestro equipo Scrum o nuestro equipo de desarrollo ya está tomando requerimientos del backlog y está trabajando en Sprint. Entonces, construimos el equipo de desarrollo, empiezan con la metodología Scrum y empiezan a hacer su Sprint Planning, su Daily Meeting, su Sprint Review. Empezamos a entregarle y sigue el Product Owner levantando requerimientos. El Product Owner sigue levantando requerimientos. Eso es una maquinita que está constantemente trabajando y el equipo Scrum, el equipo de desarrollo sigue haciendo su trabajo en sus reiteraciones y en sus ciclos y vamos entregándole al cliente. O sea, en un momento dado, yo estoy haciendo entregas parciales y ni siquiera he terminado de levantar los requerimientos completos. Entonces, esa es un poco la forma como nosotros manejamos los proyectos y el PM es el que se encarga de hacer el rol de Scrum Master. O sea que él se asegura de que todas las ceremonias de Scrum se cumplan de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la metodología de Scrum. Aparte de eso, controla la variable de tiempo y la variable de dinero. O sea que a través de un project nosotros vamos viendo si el proyecto es financieramente, está en rojo, está tablas o vamos todavía en positivos. Entonces, toda la parte financiera del proyecto la administra el gestor de proyectos o el PMP, al igual que el tiempo. Todo esto va controlado a través del PM y todo lo demás se hace con metodologías ágiles. ¿Cómo gestiono los cambios? Bueno, nosotros sí somos muy enfáticos en que las gestiones de cambio tienen algún impacto. Entonces, para nosotros lo más importante es hacerle ver a la persona que está pidiendo ese cambio en qué va a impactar ese cambio. Ese cambio va a impactar en tiempo, va a impactar en costo, va a impactar en la fecha de entrega. Entonces, para nosotros lo más importante es hacerle ver a las personas que lo que están pidiendo va a impactar el proyecto en cuál de todas las aristas. Entonces, no quiere decir que nosotros no aceptemos cambios, sí los aceptamos, pero depende del impacto que ese cambio vaya a tener,
vamos a tener que negociar algo, pues, o la fecha de entrega se va a tener que correr, o vas a tener que pagarme algo adicional, o vamos a tener que recortarle el alcance en algún otro lado para poder hacer este cambio, pero sí es importante que se hable transparentemente de cuál va a ser el impacto que va a tener una gestión de cambio o lo que una persona está solicitando en el proyecto, porque el quedarse callado y no hablar sobre los cambios es lo que al final produce molestias, porque si ya yo me atraso en el tiempo de entrega, no es una buena práctica que yo le diga, ay, pero mira, yo me atrasé en el tiempo de entrega, pero acordate de los cambios que vos me pediste. O sea, eso no es una buena práctica, a nosotros no nos ha funcionado bien. Yo creo que los cambios se deben hablar en el momento. La persona me está pidiendo un cambio, bueno, vea, entienda que lo que usted me está pidiendo va a hacer que yo me retrase en mi tiempo de entrega o que yo tenga que meter más personas o que tenga que gastar más o que tenga que comprar esto o que tenga que hacer lo que sea que tenga que hacer yo por ese cambio o de repente no tengo que hacer nada. Está bien, yo voy a hacer el cambio y no va a tener ningún impacto. Puede suceder. Pero los cambios en nuestra experiencia tienen que hablarse en el momento en que se solicitan, no al final del proyecto, como una excusa de por qué no entregué a tiempo. Eso para mí no es una buena práctica. ¿Cómo hago si mi presupuesto es fijo? De repente, eso es otra de las preguntas, porque nosotros tenemos que ir viendo el tema de alcances y tenemos un tiempo y dinero fijo para poder entregar ese proyecto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dar visibilidad de cuánto cuesta cada una de las cosas. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que involucra 1000 horas. Entonces, y esas 1000 horas cuestan $10,000 de presupuesto. Entonces, se supone que esas 1000 horas yo las voy a ejecutar en un tiempo, si es que tengo fecha de fin de entrega, digamos, una fecha límite para entregar, y que tengo los $10,000 y no me van a pagar más que eso. Entonces, conforme yo voy levantando requerimientos y voy avanzando, voy dando visibilidad de cuánto van costando las cosas. Vean, esto fue todo lo que se contrató o esto fue lo que se vio en el charter y se trata de estar en el presupuesto. Si estoy fuera de presupuesto, yo tengo que levantar la mano y tener una conversación. Vean, esto que me estás pidiendo se está saliendo del presupuesto, se está saliendo del alcance de lo que se solicitó por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y son donde empiezan a haber supuestos, donde empiezan a haber cosas que hay que administrar y que hay que hacer en el proyecto. En algunas cosas yo voy a tener que ceder, en algunas otras la persona va a tener que ceder, porque no siempre se puede aceptar que lo que se pide se tiene que aceptar, o lo que pide el cliente hay que hacerlo. Pienso que es una conversación transparente que hay que tener y que ser conscientes de cuál es el presupuesto y cuál es el tiempo de entrega y cómo las cosas que usted me pide impactan de una forma dentro de ese presupuesto fijo o ese tiempo. La pregunta que me Don hacían al Olger, inicio, sí. perdón, tenemos dos preguntitas más. Una dice, ¿cómo manejar cuando la traba está en la definición del cliente? Te sientas con él, pero todavía no tienen claro lo que desean. Eso es súper típico. Eso es súper típico. Eso nos ha pasado 10,000 veces. A mí mismo me ha pasado. Yo de repente levanto, cuando estoy del lado del cliente, cuando estoy haciendo aplicaciones internas, a mí me dicen, bueno, pero ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente levantan los requerimientos y cuando yo lo veo funcionalmente, puchica, no, la verdad es que había otra forma mejor de hacerlo. Eso es típico. O sea, muchas veces los usuarios no saben o no tienen claro lo que quieren. Entonces, a mí me parece que ahí tienen que haber buenas prácticas y tiene que haber buena fe. Buenas prácticas en el sentido de que yo debo levantar los requerimientos, intentar hacer un prototipo y que el cliente lo firme. ¿Esto era lo que usted quería? Sí, fírmelo. Y a donde hablo de flexibilidad o tener buena voluntad es que aunque el requerimiento esté firmado, yo puedo llegar y por las malas decirle, no, vea, fulano, usted me pidió esto y ahora no se quite. Ahora no me venga a decir que usted quiere otra cosa porque vea, aquí está firmado lo que usted hizo. Es donde yo hablo de buena voluntad, de que en algunos momentos uno tiene que entender que hay algunos cambios que uno debería aceptar. Si esos cambios implican un impacto muy grande dentro del proyecto, ahí es donde yo tengo que sentarme y tal vez ser un poco más rudo y decir, bueno, mira, es que vos me pediste esto, ahora me pedís esto y esto implica un cambio drástico en el proyecto. Entonces, ¿cómo lo manejamos? O sea, ahí vamos a tener, el cliente va a tener que ceder en, bueno, pongo más plata,
extiendo el tiempo o va a tener que buscar un punto medio, porque definitivamente esas son situaciones del día a día. La mayoría de los usuarios realmente, en nuestra experiencia, muchas veces no están seguros de lo que realmente quieren, y eso pasa muchísimo y en casi todos los proyectos. Entonces, documentar bien, que el cliente lo firme. Para mí es muy importante que el cliente lo firme, porque de repente te encontrás con usuarios que, aunque esté la firma, te dicen: no, yo eso no lo pedí, fue que usted no me entendió. Y cuando está el documento y con la firma de ellos, eso te respalda y te ayuda a, muchas veces, cuando son gente que se quiere aprovechar, poder también tener un respaldo y poder decir: bueno, no, suave, eh, si usted dice que yo no le entendí, entonces ¿por qué me firmó el requerimiento? Aquí está el requerimiento de lo que yo le entendí, que usted me dijo, y usted lo firmó, que eso era lo que usted quería. Entonces pienso que esas buenas prácticas ayudan muchísimo. Y la otra consulta dice, dentro de las metodologías ágiles tenemos Scrum y Kanban. ¿En base a qué elegimos una u otra metodología? Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos en general con Scrum, básicamente porque nos ayuda mucho en esos ciclos. Pero una de las empresas del grupo se llama Rautec Latinoamericana. Rautec se encarga de redes, y ellos trabajan en una línea de producción donde trabajan con proyectos de cableado estructurado, electricidad, seguridad electrónica, cámaras, todo lo relacionado a redes. Entonces, en el caso de ellos, sí trabajamos netamente, la línea de producción de ellos se trabaja con Kanban. Yo pienso que Kanban ayuda mucho cuando necesitas visibilidad de cómo va una línea de producción. En el caso nuestro con Rautec, nos funciona súper bien saber, ellos tienen un Kanban con todos los proyectos que están en ejecución. Nosotros manejamos Planner para manejar ese Kanban. Planner es una de las herramientas que vienen dentro del Office 365, dentro de Teams. Entonces nosotros tenemos tareas con todos los proyectos y tareas que se tienen que ejecutar. Esas tareas se asignan a los operarios o las personas que trabajan dentro de Rautec, y ellos con To-Do pueden ir viendo en su celular, en su computadora, cuáles son las tareas que tienen que ir ejecutando por cada sprint o por cada ciclo. Y visualmente, cuando tenemos una reunión, vamos viendo en qué estatus está cada uno de los proyectos que ellos van trabajando, y lo hacemos netamente con Kanban. Ellos no trabajan con Scrum, trabajan con Kanban. Y me parece que cuando usted necesita visibilidad y visualizar líneas de producción, Kanban es una excelente opción, o por lo menos a nosotros nos ha funcionado muy bien. ¿Hay alguna otra, Caro? No, de momento no. Ok, lo de mis jefes o iguales para implementar agilidad, certificaciones, y ponerlos a que hagan un proyecto con agilidad y que vean los resultados. ¿Sirve solo para proyectos de desarrollo de software? No, como les mencionaba, financiero, potencial humano, mercadeo, todas las áreas de la corporación trabajan con Scrum. ¿Qué certificaciones o conocimientos debería de tener? Yo pienso que las certificaciones, uno debería de utilizar, por ejemplo, el que va a tomar requerimientos debería ser Product Owner, debería tomar User Stories, debería tomar Design Thinking. El que va a asegurarse de que las cosas se den dentro de las ceremonias, que se ejecuten en los tiempos y que se cumpla la metodología, debería tomar Scrum Master. Las personas que van a estar dentro del equipo de desarrollo deberían tomar Scrum Developer. Los que van a hacer liderazgo dentro del grupo, llámese quien sea, dentro del grupo de Development Team o dentro del grupo de proyecto, todas las personas que van a tener algún tipo de liderazgo, sea técnico, liderazgo por influenciador o cualquier tipo de liderazgo que tengan, deberían tomar Agile Coach. De repente, las personas creativas me parece que deberían tomar Design Thinking. En fin, hay una serie de certificaciones grandísimas, no son tan costosas, y creo que aportan muchísimo para cada uno de los roles que interactúan en los proyectos como tal. ¿Qué tan complicado es implementar agilidad? Yo creo que lo más complicado es la resistencia al cambio. El jueves voy a hablar sobre esa resistencia al cambio en una de las presentaciones. Me parece que es lo más complicado. Mientras uno se apegue a la metodología, tome las cosas buenas, yo creo que eso aporta muchísimo. En la práctica, ¿sirve o no la agilidad?
Yo creo que sí, me parece que la agilidad tiene resultados increíbles. Sin embargo, yo creo que el mayor reto que nosotros tenemos en la región, y respondiendo también a la pregunta número 10, es la cultura. Nosotros no somos una cultura donde podamos ser autogestionables. Eso creo que es algo que hay que educar a la gente en que el grupo tiene que ser autogestionable. ¿A qué me refiero con que sea que ser autogestionables? Que no tiene que haber un jefe ahí viendo qué está haciendo cada uno para que las personas trabajen. Ellos tienen que trabajar por convicción propia y porque saben que lo que dejen de hacer va a impactar al grupo. Igual, cuando una persona no funciona dentro del grupo, no es un jefe o el encargado del proyecto el que tiene que venir a decirle a esa persona que no está funcionando dentro del grupo. El grupo debería levantar la mano para tratar de ayudarle a esa persona, y si esa persona no quiere poner de su parte, el grupo mismo es el que debería levantar la mano y decir, necesitamos que cambien a esta persona porque no está aportando dentro del grupo. Entonces, me parece que ahí es donde viene la parte más complicada, porque nosotros no somos por cultura, no somos personas que echemos al agua a la gente, que digamos, mira, es que esta persona dentro del grupo no está aportando por esto y esto y esto y esto. O no somos personas de hablar de frente, decir, mira, fulano, es que vos estás durando muchísimo para ejecutar esta tarea y eso nos está impactando en el sprint. O la carga de trabajo creo que no está bien distribuida porque todos estamos poniéndole y vos no sacás tareas, todos sacamos 10 tareas diarias y vos sacás una. Esas conversaciones son complicadas, pero hay que fomentarlas, hay que fomentar a que el grupo media siempre el respeto, siempre tiene que haber respeto en este tipo de sesiones, pero que esa retroalimentación tiene que darse, tiene que poder el grupo tener la libertad de decirle las cosas buenas y malas a todas las personas del equipo y que esas personas aprendan a interiorizar esa retroalimentación y a ver cómo mejoro en el siguiente ciclo. Y si no mejoro, el mismo equipo tiene que encargarse de que esa persona salga del grupo porque no está aportando. Entonces, me parece que eso es de los principales retos que tenemos en la cultura de Centroamérica, poder hacer un cambio de mentalidad de que la retroalimentación es buena y que me ayuda a mejorar y que el equipo cuando tenga que sacar a alguien porque no sirve, que lo saque sin tener ese remordimiento de que es mi amiguito, de que se va a enojar, de que se va a resentir, de que es una situación incómoda. Ese es un cambio de mentalidad que yo creo que tenemos que hacer. Nosotros hemos trabajado muy fuerte en eso. Eh, Siento que lo vamos logrando. Ya hemos tenido equipos que han levantado la mano y han dicho, necesitamos que esta persona salga del equipo porque no está aportando y nos está impactando en la productividad. Entonces, me parece que esas son cosas de las principales que tenemos que trabajar en la región. Voy a invertir más o menos dinero. Yo creo que con metodologías ágiles uno invierte muchísimo menos dinero y conforme vaya el equipo madurando, las cosas se van haciendo cada vez más ágiles. Tal vez al principio cuesta un poco enrolar a la gente con los temas de agilidad. De repente el daily meeting que dure los 15 minutos, cuando las personas son muy sociales y se meten en una reunión a hablar de cosas personales, es donde tiene que haber un Scrum Master que ganó. Aquí venimos a esto, a esto y a esto. Son 3 preguntas las que hay que responder y son 15 minutos. Entonces, esas reuniones tienen que ser gente que sea muy firme en ese tipo de cosas y que maneje la agilidad, porque si no, una reunión de 15 minutos se transforma en una reunión de 1 hora y al final hablamos 45 minutos de temas sociales y 15 minutos de lo que realmente era el meeting como tal. Entonces, yo pienso que uno tiene que ir afinando detalles para que la agilidad realmente tenga sentido y yo invierta menos dinero en todo lo que tenga que hacer. Estoy sobre el tiempo, eso es básicamente la retroalimentación que yo tenía para darles. Yo les agradezco muchísimo el tiempo por haberme escuchado este ratito, compartir con ustedes. Si tienen alguna consulta adicional, con muchísimo gusto. Sí, aquí Diego Martínez nos dice que muy buenas recomendaciones, que dice, en nuestro equipo venimos en proceso de cambio hacia la agilidad y están surgiendo las mismas cuestiones. ¿Cómo se aseguran que el chart de alto nivel se pueda cumplir siendo que no están relevados y dimensionados los requerimientos? Verás que no entendí la pregunta. Ahí si quieren la amplío. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, Buenas mejor, tardes. gracias. Ahí comentaste al principio que está combinada la metodología de PM
y ágil, ¿no? Entonces Sí, se hace un kickoff interno, después un kickoff con los usuarios y se firma el chart, digamos, el planning. Yo cuando dijiste chart entendí que es el planning a alto nivel sí, y una vez que se aprueba ese planning, ahí empieza a trabajar el product owner levantando los requerimientos, ¿no? Y empezando a desarrollar de manera ágil. sí. Pero, ¿cómo hacen para comprometer una fecha, digamos, con el waterfall a alto nivel, ¿no? Desde el OPM, para si todavía no está hecho ese relevamiento de los requerimientos con su dimensionamiento, ¿no? Sí, ahí es donde viene uno de los retos más importantes, porque nosotros hacemos dimensionamientos a alto nivel. De repente, cuando tú trabajas en un proyecto, siempre hay requerimientos a alto nivel. Siempre, de repente, o tenés un RFP de por medio o una licitación de por medio donde te dicen a alto nivel qué es lo que se quiere hacer o cuál es el alcance de lo que quieren hacer. Entonces, uno de los retos principales que nosotros tenemos es definir ese alcance a alto nivel, realmente cuánto vamos a durar. Y ahí es donde nosotros más nos ha costado, porque cuando estás trabajando a alto nivel, de repente te puedes cometer errores, porque no está todo tan específico y tan claro como para que Sí, usted comprometa una fecha o comprometa un tiempo. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy claro bueno, vea, estamos haciendo un dimensionamiento a alto nivel y por lo que usted me menciona a alto nivel y los requerimientos que vamos viendo a alto nivel, esto se dimensiona en tanto tiempo. Vamos a ir a los requerimientos específicos y en los requerimientos específicos, conforme se va avanzando, se va haciendo una estimación y cuando entre más avanzado o más refinado esté el backlog, el product backlog o el product owner ya haya finalizado o lo tenga más refinado, es donde nosotros podemos ir haciendo estimaciones un poco más reales y donde se va teniendo la conversación con el cliente. Vean, en los requerimientos a alto nivel, usted me dijo esto, de repente nos ha sucedido, y hablo de nuestra experiencia. A mí me dijeron que era un mantenimiento de una pantalla, pero cuando vamos al requerimiento puntual, resulta que esa pantalla se comunica trae información de varios sistemas o de otras pantallas más, entonces ese mantenimiento se convierte en algo que tenés que tocar 10 cosas más. Entonces, claro, son conversaciones que uno tiene que tener con el cliente. Miren, a alto nivel usted me dijo esto, pero ya cuando estamos en la parte específica o cuando estamos levantando el requerimiento puntual y afinando, vea que no es esto. Nosotros estimamos 100 horas para esto, pero hay 10 cosas más por abajo que nos va a tomar 200 horas. Entonces, ¿qué hacemos con esas 100 horas adicionales? Los extendemos, me las aprueba para que me las pague, nos vamos a medias o empieza a verse qué se hace con eso. Lo que sí para mí es muy importante es dar visibilidad en ese momento de, mira, a alto nivel yo estimé tantas horas para esta tarea a alto nivel, pero vea, ya he levantado los requerimientos, vea la diferencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una gestión de cambio, qué vamos a impactar, qué variables vamos a impactar, porque vea que esto no está pegando. Y trabajarlo con mucha transparencia, ¿verdad? claro. Buenísimo, gracias. Y tenemos otra consulta que dice, ese tiene que ser el rol del equipo o del Scrum Master, el de retroalimentar a alguien. De todos, de todos. Todo el equipo Scrum debería ser autogestionable y debería dar retroalimentación. No, no es una tarea que tenga el Scrum Master, ni es una tarea que tenga el Product Owner, ni que tenga el equipo de desarrollo. Es una tarea de todo el equipo Scrum. El equipo Scrum se compone del Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Ese es el equipo Scrum. El equipo de desarrollo, para mí, es el que es más importante que entregue retroalimentación, porque esos son los que están en las trincheras, esos son los que se arrollan las mangas y están dándole duro en cada ciclo. Entonces, para mí, la retroalimentación es más importante del equipo de desarrollo. Sin embargo, la metodología dice que esa retroalimentación debe ser de todo el equipo Scrum, no solamente del equipo de desarrollo. Y en todas las vías, ¿verdad? No quiere decir que el equipo de desarrollo no le pueda dar al Product Owner o el Product Owner al equipo de desarrollo. O sea, recuerden la figura donde puse que la comunicación tiene que ir en todas las vías. Aquí no es que el Product Owner es mi jefe o el Scrum Master es mi jefe. Aquí no hay jefes. Todos somos el equipo Scrum y todos estamos al mismo nivel. Y yo puedo entregar retroalimentación en todos, hacia todas las direcciones como tal.
Gracias. Y aquí nos preguntan, ¿dónde es recomendable sacar esas certificaciones? Yo lo que les recomiendo es que las hagan con People Labs, con nosotros. Pero si no las quieren sacar con nosotros, lo que les recomiendo es que busquen gente que tenga respaldo, que tenga que la certificación que les vaya a dar sí tenga algún tipo de respaldo. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con CertiProf y las certificaciones y el material que trabajamos, las certificaciones de CertiProf, tenemos material de apoyo más lo que construyen nuestros instructores. Entonces, yo pienso que mientras sea una academia que sea formal, sobre todo que tenga experiencia, no tanto en lo académico como en la práctica como tal, porque a mí me parece que una de las cosas que más aporta en las metodologías ágiles no es solo saberse la metodología, saber lo que dice el papel, sino en la práctica, o sea, cómo pones a funcionar estas cosas o qué sí te jala, qué no te jala. Cuando no te jala esto, ¿cómo lo manejas? Entonces, a mí me parece que eso aporta muchísimo. Entonces, yo les recomendaría que busquen empresas que impartan certificaciones y que ojalá pongan en práctica las metodologías para que puedan compartirles experiencia. Muchas gracias. De momento no tenemos alguna otra consulta, pero si tienen otra consulta pueden irla poniendo acá por el chat para que don Olger les vaya dando respuesta. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado y a don Olger por su presentación.